Hola, buenas tardes. La evidencia de aprendizaje, momento 2, que se trata de sepsis y nutrición de la materia fisiopatología aplicada 3. ¿Qué es la sepsis? La sepsis es la respuesta abrumadora y potencialmente mortal del organismo ante una infección que puede causar daño tisular, insuficiencia de órganos y la muerte. ¿Qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Se caracteriza por la inflamación de todo el cuerpo, puede ser grave, caracterizado por pulso rápido, presión arterial baja, temperatura alta o baja, glóbulos blancos bajos o alta cantidad, lo que puede conducir a una insuficiencia orgánica múltiple. Estos son algunos criterios para diagnosticar sepsis. Frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, temperatura mayor a 38, menor a 36 grados centígrados, leucocitos mayor a 12.000 o menor a 4.000 o leucocitos normales con más del 10% de formas inmaduras, frecuencia respiratoria mayor a 20 y menor a 32, estado mental alterado, edema significativo, hiperglucemia, proteína C reactiva, más de 2 desviaciones estándar por encima del valor normal, procalcitonina plasmática, aumento de creatinina. Las dos fases del estrés metabólico en la sepsis. Fase de hipometabolismo o choque, caracterizada primordialmente por hipovolemia, hipotensión, hipoxia tisular e hipometabolismo. Los cambios observados durante la fase se deben a la intensa actividad simpática que ocasiona caída del gasto cardíaco y con ello disminución del transporte y consumo de oxígeno, el gasto energético y la temperatura corporal, todo ello asociado a un aumento de las concentraciones sanguíneas de la glucosa, lactato y ácidos grasos libres. Y la fase de hipermetabolismo se desarrolla en el periodo posreanimación, luego de alcanzada la estabilidad hemodinámica y la correcta saturación tisular de oxígeno. Durante la fase flow existe un aumento del gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y respiratoria, del transporte y consumo de oxígeno y de la temperatura corporal. También se observan en esta fase un estado de hipermetabolismo dado por el aumento del gasto energético y con ello el consumo de dióxido de carbono y la producción de dióxido de carbono. Se ha reportado que el gasto energético alcanza un pico entre 3 y 4 días después de ocurrido el trauma, para después disminuir progresivamente. ¿Cuál es el incremento del gasto energético en una persona con sepsis? El gasto energético suele incrementarse entre 1.5 a 2.0 veces. Se recomienda introducir un factor de 1.25-1.30 como ajuste de la ecuación de Harris-Benedict, llegado el caso del cálculo de las necesidades energéticas del paciente. ¿Qué es la falla orgánica múltiple en la sepsis? Es la disminución potencialmente reversible en la función de uno o más órganos que son incapaces de mantener la homeostasis sin un sostén terapéutico. El término disfunción implica un proceso continuo y dinámico en la pérdida de la función de un órgano que va de menos a más, siendo la etapa final en la claudicación de la función de dicho órgano, lo que denominamos falla. A continuación menciono 10 alteraciones fisiopatológicas en la falla orgánica múltiple: aumento de la concentración sanguínea de ácido láctico, disminución de la capacidad del hígado para sintetizar las proteínas, disminución de la captación hepática como la oxidación de grasas,
reducción de la tasa de cetogénesis, se incrementa la lipogénesis, se deprime la gluconeogénesis hepática. ¿Cuál es la función del soporte nutricional de la sepsis? Es satisfacer las necesidades que inhiben al paciente de energía, nitrógeno y otros nutrientes, y también modificar proactivamente el sistema inmune para montar una respuesta más efectiva ante la infección, la sepsis y la agresión metabólica. En particular, ¿cuál es la función de la nutrición enteral y cuál se debe indicar en la sepsis? La reducción de la incidencia de complicaciones infecciosas, acortamiento de la duración de la ventilación mecánica y disminución de los días de internación. Se debe de indicar cuando el tracto gastrointestinal esté intacto y el paciente así lo requiera. La vía enteral es de elección. Sobre la parenteral, el inicio de la nutrición enteral debe ser precoz, esto es dentro de las 24 a 48 horas de diagnóstico de la sepsis y tras la resucitación del paciente. ¿Cuáles son las consecuencias de la nutrición enteral en la sepsis? Perfusión esplácnica puede verse comprometida en situaciones de hipotensión arterial, pero la incidencia publicada de isquemia intestinal asociada a la nutrición enteral suele ser baja, sobre todo si se trata de la nutrición postpilórica. Por lo tanto, nada contraindica la administración de nutrición enteral en fases tempranas de choque. La nutrición completa o trófica, ¿cuál se escogería? Se escogería la nutrición completa por la vía enteral, es la más apta para brindar nutrición al paciente con sepsis. Sus objetivos energéticos son del 60 al 70% de los requerimientos estimados. La nutrición enteral trófica tiene aportes limitados hasta 500 calorías en 24 horas. Por lo tanto, se opta por una nutrición completa que le brinde al paciente los nutrientes y elementos necesarios para erradicar la infección y se tiene que evitar la desnutrición a toda costa. ¿Cuál es la función de la nutrición parental? La nutrición parental es una vía de aporte nutricional segura en la sepsis cuando no existe otra posibilidad de nutrir a los pacientes, y también como complemento de la nutrición enteral si no se puede alcanzar los requerimientos energéticos prescritos. Las recomendaciones de carbohidratos, lípidos y proteínas son: carbohidratos 25 a 30% diario y de 5 a 6 gramos por kilogramo al día. Lípidos menor al 40%, de 1 a 2 gramos por kilo de peso al día. Proteínas menor al 70%, de 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo al día. Y por último se presentan las bibliografías.